Sanción. La palabra sanción es muy antipática. Implica un castigo que alguien con poder, un padre, un profesor, el jefe, un juez, le impone a otra persona que tiene menos poder y que no tiene más alternativa que someterse a ese castigo, a esa penalidad, a esa sanción. En las relaciones internacionales, las sanciones tienen una muy bien ganada mala fama. Las naciones más poderosas las suelen usar para forzar cambios en las políticas o incluso en los líderes de otros países, pero casi nunca lo logran. Las sanciones nunca funcionan bien. Lo usual es que terminen penalizando a la ya muy sufrida población del país sancionado, más que a los tiranos que lo malgobiernan. El irracional y contraproducente embargo de Estados Unidos a Cuba es un buen ejemplo de esto. El embargo, que comenzó en 1960, solo ha servido para dar a los hermanos Castro medio siglo de excusas con las cuales pueden justificar el fracaso de sus políticas. Pero resulta que de vez en cuando y bajo ciertas circunstancias las sanciones internacionales pueden funcionar. De hecho, pueden salvarle la vida a cientos de miles de personas. Miren este informe. Durante décadas, Sudáfrica horrorizó al mundo con su sistema de segregación racial. Bajo el apartheid, la población negra no tenía derechos y vivía sometida a la represión. En 1986, Estados Unidos decidió intervenir e impuso a Sudáfrica severas sanciones económicas. Le pedimos al gobierno sudafricano que termine con la expulsión de los negros de sus comunidades, con las detenciones sin juicio y con el encarcelamiento de los líderes negros. Europa y Japón se unieron al castigo. El embargo causó estragos en la economía sudafricana y obligó al gobierno a terminar con la discriminación. En 1994, Nelson Mandela ganaba las elecciones y se convertía en el primer presidente negro. Las sanciones internacionales fueron decisivas para acabar con el apartheid, pero Sudáfrica es una excepción. El embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba no ha hecho mella en los hermanos Castro. Tampoco en la dinastía comunista que gobierna Corea del Norte. La dictadura norcoreana sigue reprimiendo a su población y amenazando al mundo con sus misiles nucleares. Pero a pesar de sus defectos, las sanciones se usan cada vez más en la política internacional, porque son la única alternativa a la guerra. En los últimos años se han desarrollado las llamadas sanciones inteligentes. Irán es su principal objetivo. Se trata de represalias muy precisas que afectan directamente a los gobernantes y a los intereses vitales del país. El mundo quiere que Irán detenga su programa nuclear. El régimen de Teherán asegura que es un proyecto civil para generar energía. Las evidencias, sin embargo, apuntan a que el gobierno iraní está enriqueciendo uranio para fabricar bombas nucleares. Nuestro propósito es asegurar que Irán no consiga un arma nuclear. Esto es una amenaza contra Israel y el resto del mundo y podría desencadenar una carrera armamentista en la región. Ante el fracaso de las negociaciones, la ONU ha impuesto a Teherán las sanciones más devastadoras de la historia. Por primera vez han contado con el apoyo de un amplio número de países, incluidos Rusia y China. El régimen iraní no puede exportar petróleo, su principal fuente de ingresos. Los bancos iraníes han quedado excluidos del sistema financiero. Las sanciones restringen el transporte, el comercio y las inversiones. Y los altos funcionarios y sus familias han visto congelados sus bienes en el exterior, ya sean propiedades o cuentas bancarias. Las nuevas tecnologías de la información y el mayor control de las redes financieras aumentan la eficacia de esas sanciones. Irán se niega a cumplir con sus obligaciones internacionales. Por eso está sufriendo el régimen de sanciones más estricto y más universal de la historia. Unas sanciones que están teniendo un impacto real muy negativo en la economía iraní y en su estructura política. Las exportaciones petroleras han caído a la mitad, la moneda se ha devaluado y los precios se han disparado. Los expertos calculan que la economía iraní se contrajo un 10% el año pasado. Las sanciones están funcionando y eso es una buena noticia. Pero, ¿lograrán cambiar la actitud del gobierno iraní? Teherán de momento mantiene el desafío.
Estas sanciones son salvajes, se trata de una guerra contra una nación, pero la nación iraní vencerá. La cúpula política iraní está corroída por los enfrentamientos internos y las luchas de poder, mientras la pobreza sigue creciendo y la población pide reformas. En este escenario explosivo, los líderes iraníes están usando la crisis nuclear para distraer la atención de los ciudadanos y movilizarlos a favor del régimen. En junio habrá elecciones. Hasta entonces, lo más probable es que la tensión vaya en aumento. Queda por ver si después el nuevo gobierno es capaz de mantener el pulso a la comunidad internacional. Ojalá que en Irán las sanciones funcionen. De lo contrario sería catastrófico. Ojalá que los ayatolas entiendan que está en su interés y en el de su país no tener bombas atómicas. Pero después de armas nucleares y de sanciones, me gustaría acabar el programa hablándoles del Premio Nobel de la Paz. Este galardón cada año distingue a la persona que más ha contribuido a la promoción de la paz y a la fraternidad entre naciones. Fue creado en 1901. Y el Nobel de la Paz ha sido otorgado a 98 personas y a 20 organizaciones internacionales. A veces, el Comité del Parlamento de Noruega, que se encarga de elegir el premiado, ha provocado grandes polémicas con sus decisiones. Estos son algunos de los premios Nobel de la Paz más controvertidos de la historia. Miren. La palabra paz a menudo está envuelta en la controversia, sobre todo cuando se trata del premio Nobel. Quizás por eso este galardón, creado hace 112 años, ha sido declarado desierto en 19 ocasiones. El jurado no logró ponerse de acuerdo en quién lo merecía. En la lista de premiados hay ausencias sonadas. Mahatma Gandhi, líder de la lucha por la independencia de la India y símbolo mundial del pacifismo, jamás ganó el Nobel de la Paz, a pesar de haber sido propuesto en 5 ocasiones. Y en cambio, otros premiados lo consiguieron con muchos menos méritos. El Comité Nobel noruego se dejó llevar por la Obamanía y otorgó contra todo pronóstico el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama en 2009. El presidente de Estados Unidos apenas llevaba 8 meses en la Casa Blanca. Fue un premio por sus discursos más que por sus acciones. Mientras tanto, el ejército que comandaba seguía en plena guerra en Irak y Afganistán. Aceptaré este premio como un llamado a la acción para vencer los retos de este siglo. A veces los premios resultan inoportunos. El otorgado el año pasado a la Unión Europea fue acogido con escepticismo en la propia Europa, paralizada por la crisis de sus instituciones. En 1973, el líder comunista vietnamita Le Duc Tho declinó el Nobel que le habían otorgado junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, por impulsar un alto al fuego en Vietnam. Le Duc Tho dijo que no podía compartir el galardón con quienes habían destruido su país. Ese año le dieron el premio al agresor y al que luchó por la paz. En ese contexto no podía aceptar el premio Nobel. El líder palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí Isaac Rabin recibieron el galardón en 1994 por sus esfuerzos por la paz en Oriente Medio. La polémica fue inmediata. No solo no había paz, sino que además Arafat había auspiciado el terrorismo. Discutible resultó también el premio otorgado en 2001 a la ONU y a su entonces secretario general Kofi Annan. Muchos recordaron la pasividad de la ONU y del propio Annan ante los genocidios en Ruanda y en los Balcanes. A veces la controversia surge años después de la entrega del premio. Eso ocurrió con la guatemalteca Rigoberta Menchú, quien recibió el galardón en 1992 por su lucha a favor de los indígenas, principales víctimas de la guerra civil en su país. Sin embargo, años después, su credibilidad se vio dañada cuando salió a la luz que había falseado datos de su biografía. Pero muchos se llevarían las manos a la cabeza si supieran que 2 de los hombres más sanguinarios de la historia reciente, Joseph Stalin y Adolfo Hitler, estuvieron nominados al Premio Nobel de la Paz. Afortunadamente, nunca lo ganaron. Y resulta que el Premio Nobel de la Paz a veces no es tan pacífico.
Resulta que a veces darle el premio a algunas de estas personas ha provocado enormes controversias nada pacíficas. Hasta aquí el programa de hoy. Los veo la semana entrante.